Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra el estar acá reunidos para la predicación de hoy. Vamos a abrir la Biblia allá en Jeremías, capítulo 1, del 1 al 10. Amén. Los que tengan Biblia, Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Leeremos el capítulo 1, del 1 al 2. Amén. Amén. Dice así, hermanos, o del 1 al 10, perdón. Jeremías capítulo 1, del 1 al 10, en el nombre del Señor Jesucristo dice así. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Gloria a Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Jesús habló que en los postreros días iban a haber lo que eran falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros. Como dice en una de las epístolas de los apóstoles, dice: pero habrán falsos profetas y falsos maestros, como lo hubieron en el tiempo antiguo. Y a veces algunos pueden ser falsos predicadores, o falsos profetas, o falsos maestros. A veces tal vez con propósito. Y a veces por error, o por no saber interpretar las escrituras. O a veces para quedar bien delante de los hombres. Pero la verdad, hermanos, es que todo aquel que ha de predicar el Evangelio de Jesucristo debe de predicarlo como es. Amén. Amén. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema del mensaje es cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema del mensaje hoy. Cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo yo ser un buen predicador? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo ser yo un buen predicador del Evangelio? De eso vamos a hablar ahora. Como primer punto que tenemos acá para ser un buen predicador de Jesucristo, es que si alguien ha de ser un buen predicador de Jesucristo, debe de vivir una vida
irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Oiga lo que estoy diciendo. Si alguien quiere ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo, debe ser una persona que vive una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, el apóstol le está hablando acerca de aquellos hermanos que deseaban ser pastores. Y usted sabe muy bien que un pastor predica el evangelio y su vida es predicar. Su vida es estar en un púlpito predicándole a los hermanos y predicándole a la gente. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que para pararse al frente de un público a predicar el evangelio es necesario ser irreprensible. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que amaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El tema del mensaje es cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? Primero, es necesario vivir una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El apóstol Pablo dice a los hermanos que estaban deseando ser predicadores: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo se usa para los pastores. Para ese predicador se usan varios nombres: obispo, presbítero, anciano y pastor. Y él dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el predicador sea irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? Significa que no haya de dónde agarrarlo, que no haya de qué acusarlo. Amén. Que no haya de nada malo que de qué acusarlo o nada malo que decir de él. Eso es irreprensible. ¿Y por qué es necesario que el predicador sea irreprensible? Porque dijo alguien una vez: nadie subió a un púlpito a predicar el evangelio sin que no haya sido escudriñado por el público. Amén. A lo más se sube una persona a un púlpito a predicar, la gente está escudriñando su vida. Amén. Y si esta persona no es irreprensible, será rechazado lo que está diciendo, aunque sea la verdad que esté predicando. Será rechazado porque su vida no es una vida irreprensible. Porque la gente comenzará a decir: ¿y quién es este que me está diciendo esto? ¿Quién es este para que me diga esto? ¿Me entiende? Pero dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tengan que decir nada malo de él. Amén. El tema del mensaje es cómo puede ser o cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Es el tema. Cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo.
La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio de Cristo? Es necesario vivir una vida irreprensible. Es necesario vivir irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Job era un hombre irreprensible, que Dios le dijo a Satanás: no me has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, que es hombre perfecto, recto, apartado del mal. Amén. Amén. Nadie podía hablar mal de Job, porque no había de qué hablar mal de él, porque el hombre era irreprensible. Amén. Hasta los jóvenes cuando venía Job, se escondían. Y cuando los ancianos miraban que llevaba Job, se levantaban y se ponían de pie en señal de respeto a Job, porque era irreprensible. En otros países o algunos seminarios dan títulos. Algunos estudiantes cuando se gradúan le dan título de reverendo. Y la pregunta es, ¿qué es eso de reverendo? ¿Quién es un reverendo? Una persona que es digna de ser reverenciada. ¿Por qué? Por ser una persona irreprensible. Pero ahora muchas personas tienen un título, gloria a Dios, de reverendos, pero no son dignos de ser reverenciados. ¿Por qué? Porque sus vidas son malas delante de Dios, porque no viven una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Llevan el título de reverendos cuando andan con otras mujeres, cuando andan haciendo cosas incorrectas, cuando están haciendo cosas que no agradan a Dios ni agradan a los hombres. ¿Me entiende? El tema de este mensaje es cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio de Cristo? Pues tiene que vivir una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque el día que se para un hombre a predicar el Evangelio, el día que se pone detrás de un púlpito a predicar, la gente estará revisando su vida y estará diciendo si este hombre vive o no vive lo que está predicando. Amén. O sea, un buen predicador es aquel que vive lo que predica. Amén. No solamente habla y no vive. Como dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: todo lo que les digan los fariseos, háganlo, mas no hagan como ellos hacen, que dicen y no hacen. Que ni con un dedo la quieren llevar la carga, que ponen cargas a los hombres y ellos ni con un dedo quieren llevar la carga. Amén. Hipócritas. El mensaje es cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? La pregunta: debe vivir una vida irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. No se trata simplemente de pararme a predicar en un púlpito. No se trata simplemente de ponerse a predicar. No se trata simplemente de recibir un título de reverendo o de pastor, de maestro en Biblia, como usted quiera. No se trata de eso. Se trata de que usted, si anhela este oficio, debe ser irreprensible, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Y una vez es irreprensible, ya dio el primer paso para ser un buen predicador. Amén. Punto número 2, para ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Debe de vivir una vida espiritualmente, tener una vida en lo espiritual, o debe de prepararse espiritualmente con el Señor. Como pastor, a través de la oración y el ayuno. Una persona
para ser un buen predicador necesita orar. Necesita ser una persona de oración. Una vez me dijo alguien a mí, pastor, yo lo siento a usted, me dice, falto de oración. Y yo le dije a él, yo se lo creo. Yo se lo creo. ¿Por qué? Me dice, porque yo lo siento. Y porque yo conozco mi vida. Amén. Porque es necesario que el predicador viva una vida de oración. Porque es necesario que el predicador dedique tiempo para el ayuno. Jesucristo dijo, porque le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Jesús dijo, los que están de bodas no pueden ayunar porque están con el esposo y mire, es tiempo de comer. Pero vendrá día, dijo, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Quiénes? Sus discípulos. Amén. El apóstol Pablo dice, yo he estado en ayuno muchas veces. El predicador, si ha de ser un buen predicador, debe de vivir una vida en oración. Si no le gusta orar, no será un buen predicador. ¿Por qué, pastor? Es que se necesita poder de Dios para predicar. Amén. Necesita poder de Dios para predicar. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 29, los que tengan Biblia, busquen conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. Pedro y Juan y todos los hermanos habían sido amenazados por los sacerdotes, por el Sanedrín, para que no predicaran el evangelio. Y ellos necesitaban valor, fortaleza espiritual, y se pusieron en oración. Y vea usted lo que dice Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, dijo Pedro, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hablaban con denuedo la palabra de Dios, cuando habían orado, cuando habían clamado, fueron llenos del Espíritu Santo y entonces hablaron con denuedo la palabra de Dios, porque había poder en sus vidas para predicar el evangelio. Sin ese poder es bien difícil hablar con denuedo la palabra de Dios. Es bien difícil llenarse de valor para predicar. ¿Sabía usted que para predicar se necesita valor? ¿Sabía usted que si no tiene valor no va a decir la verdad que tiene que decirla? En el tiempo antiguo, predicar era como atentar contra su propia vida. Y habían unos hermanos que estaban echando los traguitos para predicar, agarrar fuerza y valor. Y Pablo se dio cuenta y escribiendo una de las cartas les dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Amén. Amén. Jesucristo dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Necesitaban poder en sus vidas para predicar. Y si no hay valor, no podrá predicar la verdad de Dios. Amén. Cuando el predicador es un hombre de oración y está orando, no teme decir la verdad que ha de predicar. Amén. No importa quién se moleste. Amén.
No importa quién sea el hermano, no importa quién sea el ser humano, el predicador, si está lleno del Espíritu Santo, si está viviendo una vida de oración, ha de predicar la palabra de Dios, le guste o no le guste el que está sentado ahí. Amén. No importa quién sea, ha de predicar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno del poder de Dios. El tema de este mensaje es cómo ser un buen predicador del Evangelio. Primero, sea irreprensible delante de Dios, delante de los hombres, que no tenga nada que decir la gente de usted. Segundo punto, debe de ser usted una persona de oración. Dedíquese a orar, dedique tiempo a la oración y, si es posible, al ayuno. ¿Por qué, pastor? Dijo Jesucristo, este género de demonios no sale y no es con oración y ayuno. Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera este demonio? Jesús dijo, es que este género de demonio no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Y esto es una guerra espiritual. El cristiano se enfrenta todos los días a una guerra espiritual. El apóstol Pablo dice, le dice a una iglesia, yo sé que hay algunos de ustedes que andan hablando en mal de lo que yo estoy predicando. Pero yo voy a ir, dice, y voy a ver el poder que tienen en sus vidas. Voy a ver si es cierto que así como hablan, tienen poder en sus vidas. Amén. Porque no se trata solamente de bla, bla, bla. Se trata de que si tiene poder en su vida. Y el predicador, que ha de ser un buen predicador, debe de vivir una vida de oración. Amén. Porque tampoco podrá preparar un buen mensaje, al menos que se ponga de rodillas a pedirle el mensaje a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no iban a hablar porque les daba la gana, iban a decir lo que Dios les había mandado decir. Amén. Y ellos decían, así ha dicho Jehová. Amén. Y un buen predicador se pone de rodillas y pide a Dios el mensaje. Señor, dame el mensaje de hoy. Señor, yo quiero que tú me des el mensaje. ¿Sobre qué tema predico hoy, Señor? ¿Qué quieres que predique? Amén. Hay unos malos predicadores que andan preparando mensajes para una sola persona. Sí, va a venir el fulano, hoy sí voy a preparar el mensaje para él. Esos no son predicadores. Esos que preparan mensajes para una sola persona, esos no son predicadores. El mensaje se prepara para todo el público. Amén. Se prepara para la gente que viene a oír. Imagínese que usted tiene un comedor y solo prepara almuerzo para una sola persona. Y los demás llegan solo a ver al otro que está comiendo. Así es, aquellos predicadores que preparan el mensaje para una sola persona. El mensaje para todos. Además de eso, que no debo hacer eso porque el mensaje me lo tiene que dar Dios. Amén. Pues quedarme en oración, orando y clamando a Dios. Y Pedro oró y clamó a Dios. Vea usted capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. Vea lo que dice hablando de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Amén. Amén. ¿Cómo estaba Esteban? Y Esteban lleno de gracia y de poder. Amén. Amén. Y no podían resistir al espíritu con que le hablaba. Porque Esteban era un buen predicador. Porque vivía una vida de oración. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si alguien ha de ser un buen predicador, debe ser irreprensible delante de Dios. Y debe de vivir una vida de oración. Y si es posible, ayunar.
¿Cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? Es el tema de este mensaje. Además de ser un hombre de oración y pedir a Dios el mensaje en oración, el predicador debe de trazar bien la palabra de Dios. El predicador debe de trazar bien la palabra de Dios. El predicador debe de prepararse estudiando la palabra de Dios antes de predicar. Amén. No se trata de como aquellos predicadores haraganes. Cierran los ojos, voy a ver donde me caiga, porque Dios ha dicho: abre tu boca y yo te la llenaré. Y abre la Biblia, ¡pum! Aquí está, aquí está. No, no se trata de eso. Esos son los haraganes, predicadores haraganes que les gusta estudiar la Biblia. El predicador debe trazar bien la palabra de Dios. Amén. Debe saber lo que va a hablar si ha de ser un buen predicador. No olvide el mensaje. Cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Según de Timoteo 2:15, los que tengan Biblia. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo está aquí, según de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, un predicador joven, como sabía que él era un predicador, Pablo le enseña que tiene que prepararse para predicar, que tiene que trazar bien la palabra de Dios. Y le dice, según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Oiga cómo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No va a subir al púlpito a hablar boberías. No va a subir al púlpito a hablar tonterías. Se va a subir a hablar así como está enseñada la palabra de Dios. Amén. Un buen predicador es aquel que se prepara antes de predicar. Un buen predicador es aquel que traza bien la palabra de verdad. Amén. No como le gusta a la gente, sino como Dios quiere que enseñe, sino como tal, como ha sido enseñada. A Timoteo se le está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Oiga, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere esto, pastor? ¿Qué quiere decir presentarse a Dios aprobado? Que tú vienes y te presentas aquí enfrente. Se dice, va a pasar el predicador a predicar. Magnífico, pasa el predicador y se presenta aquí en el púlpito. Y usted pregunta, pastor, ¿y delante de quién se presenta el predicador? Delante de nosotros. Eso se cree que delante de usted, pero no es así, sino es delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando comiences a predicar, el Señor te va a usar. Amén. El Señor va a usarte, pero si tú no traes la verdad, Dios no va a usarte a ti, porque no traes la verdad. Amén. Dios no va a estar de acuerdo con un predicador que venga a enseñar mentiras, algo que él no ha enseñado. Amén. Pero le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sí, Señor, aquí vengo, pero no he preparado el sermón, Señor. Pero no me ha quedado tiempo para estudiar, Señor. Como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, ¿cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? Es necesario vivir irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Debe vivir una vida en oración. Amén. Ponerse espiritualmente. Pedir el mensaje a Dios, que Dios te lo dé y no tú.
Y también para ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo es necesario trazar bien la palabra de Dios, prepararse, estudiar, investigar. Amén. Para no venir a hablar lo que no es aquí. Cuarto punto, para ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Predique la palabra, predique la verdad de Dios, aunque eso le cueste la vida. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuarto punto, para ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo. Predique la palabra de Dios, aunque eso le cueste la vida. Amén. Amén. Juan el Bautista decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Amén. Y le cayó mal Juan a Herodes, y le cayó mal a la mujer. ¿Me entiende? Y por esa causa le cortaron la cabeza. Pero no dejó de decir la verdad, no dejó de predicar la verdad. Si usted es un buen predicador del Evangelio, ha de predicar la verdad de Dios, aunque eso le cueste la vida. Esteban estaba predicándoles a los judíos, a los sacerdotes, y les digo: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y cogían los dientes contra él y lo agarraron a pedradas. Amén. No, pastor, yo soy un buen predicador de Jesucristo, pero tengo miedo de decir la verdad. Eso no es ser un buen predicador de Jesucristo. Los buenos predicadores de Jesucristo jamás tienen miedo de decir la verdad. Le caiga bien a usted o le caiga mal. Aunque usted de aquí salga enojado. Amén. Le digo una vez, un predicador o un joven quería ser misionero y le dice, o quería predicar. Le dijo, quiero predicar, ve a tal parte y predica. Y regresa, va y predica. Y le dice, vaya ya, vengo a predicar. Y le dice, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando predicaste? ¿Se arrepintieron? No, le dijo. ¿Se enojaron por lo que predicaste? Tampoco, le dijo. Y le dijo el viejo predicador, pues entonces no sirves para predicador. Le dijo, ¿por qué? Porque el mensaje solo hace dos cosas en la vida de la gente. O la gente rechaza el evangelio o se molesta por lo que predicaste. Amén. Y el predicador ha de predicar el evangelio, la verdad de Dios, aunque la gente se moleste, aunque eso le cueste la vida. Amén. Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Aquí será dejada desierta. Pero él dijo que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Qué quiero decir? Ahora, ¿por qué los mataban? Porque decían la verdad, le gustara o no le gustara. Amén. Le gustara o no le gustara, ellos tenían que decir la verdad de Dios y por eso los mataron. Si tú has de ser un buen predicador, debes de predicar la verdad de Dios, aunque eso te cueste la vida al final. Pero tienes que decir la verdad de Dios. El apóstol Pablo dijo, si yo todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Me entiende? Pues lo que dijo, si yo todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque el predicador no está para agradar a los hombres, está para agradar a Dios. Amén. Y cuando el predicador predica la palabra de Dios tal como fue enseñada, así como Dios la ha enseñado, está agradando a Dios, aunque no le agrada a los hombres. Amén.
¿Cómo ser un buen predicador del Evangelio de Jesucristo? Es el tema de este mensaje. ¿Cómo puedo yo ser un buen predicador del Evangelio? Bueno, hay que vivir irreprensiblemente, tiene que vivir irreprensiblemente delante de Dios y delante de los hombres. Debe de vivir una vida de oración. Y debe de trazar bien la palabra de Dios. Debe de prepararse bien para predicar. Amén. Y punto número 4. Debe de predicar la verdad, aunque eso le cueste la vida. Para terminar, vea conmigo Primera de Samuel, para terminar el mensaje de hoy. Primera de Samuel, los que tengan Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Amén. Amén. Estoy tratando de despegar la hojita. Hoy sí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 20. Oiga lo que dice. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Oiga lo que dice. Y creció Samuel, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermanos, cuando Samuel murió, la gente lo recordó como fiel profeta de Dios. Amén. Lo recordó como un predicador fiel, como un predicador sincero. Amén. Como alguien que cuando tuvo que decir la verdad la dijo. Al mismo rey Saúl le dijo sus verdades. Amén. Porque Dios así se lo dijo que lo dijera. Y no le tuvo miedo. Amén. Amén. Hasta el día de hoy recordamos a Samuel como un gran profeta de Dios, como un fiel hombre de Dios. Amén. Pero ahora yo le digo a usted, si usted es un predicador, si usted quiere predicar la palabra de Dios o está predicando ya en una iglesia, amén, yo le pregunto, cuando usted se muera, ¿cómo lo van a recordar? Como un fiel predicador, como alguien que trazaba bien la palabra de Dios, como alguien que cuando se paraba en el púlpito era porque era irreprensible, porque cuando se paraba en el púlpito es porque vivía una vida de oración. Amén. Que cuando se paraba en el púlpito trazaba bien la palabra de verdad. Amén. Que cuando predicaba en el púlpito predicaba con todo valor, aunque eso le costara su vida. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿O quiere que lo recuerden como un sinvergüenza? Como un mentiroso, como un farsante, como aquel que le gustaba agradar a los hombres antes que a Dios? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Es necesario tomar la decisión que si usted ha de ser predicador, predique la palabra de Dios tal como fue enseñado, aunque eso le cueste la vida. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedeón pasará para concluir.